Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Vázquez y para el inicio de esta presentación voy a hablar un poco sobre qué es un esquema de trabajo y cuál es su importancia. Bueno, un esquema de trabajo es una herramienta organizativa que permite estructurar, visualizar y planificar las tareas y actividades que se deben llevar a cabo a un proyecto o durante un periodo específico. Este esquema puede adoptar diversas formas, como listas, diagramas, tablas o mapas conceptuales. Y su principal propósito es facilitar la comprensión de los objetivos, pasos y recursos necesarios para alcanzar los resultados esperados. Al contar con un esquema claro, se proporciona un marco de referencia tanto para el trabajo individual como en equipo, lo que ayuda a evitar confusiones y duplicidades. ¿Cuál es su importancia? La importancia de un esquema de trabajo radica en su capacidad para mejorar la eficiencia y la efectividad en la ejecución de actividades, al definir de manera anticipada las tareas a realizar y su secuencia. Se minimizan los riesgos de derivaciones y errores, permitiendo a los participantes mantenerse enfocados en los objetivos establecidos. Además, un esquema bien articulado permite identificar los plazos, recursos y responsabilidades, facilitando la asignación de roles dentro de un equipo y asegurando que cada miembro sepa exactamente qué se espera de él. Esta claridad es esencial para mantener un ambiente de trabajo colaborativo y coordinado. Buenas, mi nombre es Isabela Maniglia y hoy les voy a estar presentando los tipos de esquemas de trabajo y sus usos. El primero sería el esquema de flechas, que así como el esquema de llaves, en vez de utilizar corchetes o llaves, se utilizan flechas para organizar la información. Su utilidad sería la elaboración de informes, ensayos, resúmenes e introducciones. Después tendríamos el esquema ramificado, que este parte de un concepto central que desprenden en las demás ideas. Se utiliza para representar clasificaciones o estructuras que tienen subtemas y varios detalles o ejemplos. Después tendríamos el diagrama de flujo, que es el que grafica los pasos, las actividades y las decisiones con figuras específicas. Cada figura va a tener un significado específico que se conectan entre sí mediante flechas que marcan la dirección del procedimiento. El uso sería el análisis de conceptos, toma de decisiones, planificación de proyectos, etc. Después tendríamos el esquema de desarrollo numérico, el cual es un esquema que mediante números o letras, puntos y sangrías indica la jerarquía de los conceptos. Parte de un tema o concepto central que funciona como título y luego se añaden las ideas principales, secundarias o terciarias, indicando su relevancia y su orden. Se emplea frecuentemente para elaborar índices o listas que indican el orden del desarrollo de un tema. Después tenemos el mapa conceptual, que es el que plasma la relación de los conceptos y tiene un formato estructurado. El siguiente sería el mapa mental, que mediante líneas con forma de dendritas neuronales se desprenden ideas, que a su vez de estos conceptos principales pueden salir otras líneas que llevan a conceptos secundarios. Su uso es de generación de ideas, resolución de problemas y el estudio de cualquier tema. El siguiente sería el mapa semántico. Un mapa semántico es un esquema en el que se muestran conceptos vinculados con un tema o un concepto principal. Este vínculo puede servir para nombrar un vocabulario determinado o para indicar que otros conceptos se encuentren subordinados jerárquicamente al tema o concepto central. El siguiente sería el esquema o gráficos de barras. Es aquel que representa cómo se modifica una variable. Tiene dos ejes, uno horizontal, X, en el cual se indican las variables, y otro vertical, Y, en el que se indican las cantidades que pueden adoptar las variables. Esto sirve para demostrar la cantidad numérica que adquieren los valores de las variables. Y por último tendríamos la línea del tiempo, que representa un orden cronológico de eventos importantes. Este presenta un eje horizontal sobre el cual se indican los hitos más relevantes de un periodo, un suceso o la vida de una persona y las fechas de cuando ocurrieron. Mi
nombre es María Ángel Montilla. Yo les hablaré acerca de los elementos claves de un esquema de trabajo. Título. El título de un proyecto de investigación es el nombre con el que se identifica dicho proyecto. El título debe ser conciso, debe estar formulado de modo tal que exprese con pocas palabras y de modo preciso el objetivo de la investigación, las variables bajo consideración, la población o universo sobre las que se extenderán las conclusiones y, de ser necesario, dónde se llevarán a cabo y cuándo. Subtítulos que se utilizan con frecuencia en los trabajos de investigación en ciencias sociales, porque ayudan a los lectores a comprender el alcance del estudio en relación con las formas en las cuales fueron diseñadas para abordar el problema de investigación. A menudo el título principal describe el problema y el subtítulo aclara el contexto, destaca el método de análisis o identifica el entorno de investigación. Piense en qué subtítulo de los que se enumerarán a continuación refleja el enfoque general de su estudio y si cree que es necesario un subtítulo para enfatizar los parámetros de investigación de su investigación. Explica o proporciona contexto adicional, califica el alcance geográfico de la investigación, califica el alcance temporal de la investigación, se centra en la investigación de las ideas, teorías o trabajos del individuo en particular. Define la técnica general para analizar el problema de investigación, identifica la metodología utilizada. Si desea llamar la atención visual sobre los elementos sin implicar las estructuras determinadas, por ejemplo, cuando se habla de temas como cronología, importancia o prioridad. Ahora pasamos al uso de las viñetas. Utilice las viñetas cuando los elementos son frases y no párrafos completos. No todas las viñetas son aptas en el estilo APA. Si desea usar este tipo de listas, debe usar con los siguientes símbolos: pequeños círculos, cuadrados o guiones. Si los elementos con viñetas son palabras o frases pero no oraciones completas, comience cada elemento con una letra minúscula, exceptuando nombres propios o países. Cuando los elementos son más largos o más complejos, puede insertar un punto y coma, comience cada elemento con una letra minúscula, exceptuando nombres propios o países. Pasamos a la organización de información. Leer todo el documento, texto, etc. Subrayar las ideas claves, dividir el tema en tantas secciones sean necesarias para la comprensión, anotar las ideas centrales y secundarias de cada sección. Una vez ya esté claro el tema y los subtemas, debe comenzar por jerarquizar las ideas. Finalmente, una vez que tengamos esto listo, debemos poder explicar el tema a partir del contenido de nuestro esquema. ¿Cómo hacer un buen esquema paso a paso? Como te comentábamos anteriormente, hacer un buen esquema para estudiar llega a ser como un arte, donde tiene ciertos puntos claves. 1. Leer todo el texto prestando mucha atención. Aquí es donde vas a generarte la primera idea global acerca del tema que vas a hacer el esquema. No es necesario que subrayes y tomes notas de momento. Dale importancia a la comprensión lectora. 2. Localiza la idea principal. Una vez has leído el texto y lo has comprendido, ya has de saber de qué trata el texto. Anota en una sola frase la idea más importante. 3. Subraya y anota los conceptos importantes. Vuelve a leer el texto detenidamente. En esta ocasión, ves parándote en cada párrafo. Destaca los puntos claves y haz anotaciones de las ideas importantes. 4. Clasifica las ideas en principales y secundarias. Una vez destacados y apuntados todos los conceptos a destacar, has de clasificarlos en ideas principales y secundarias según la importancia o relevancia que tengan en el tema principal. 5. Relaciona las ideas entre sí. Puede ser que las ideas que aparecen a lo largo del texto pueden relacionarse, agruparse o sintetizarse. Esto ayudará a reducir la cantidad de información y a tener una visión más global y única del texto. 6. Plantear un primer borrador. Es el momento de intentar ordenar todas las ideas de forma que tengan sentido y sea aclaratorio de forma visual. Intenta utilizar frases cortas y sencillas para facilitar la comprensión y el estudio. 7. Léelo y comprueba que entiendes todo el esquema y que tiene sentido. Y por último, 8. Pasarlo a limpio. Cuando ya hayas ordenado las ideas de nuevo, en caso de que fuese necesario y veas que el esquema está listo, pásalo a limpio y utilízalo todo lo que necesites. Valentina Villera. Buenas tardes, soy Jesús Barreto y continuando con lo que dijo mi compañero, el punto del que yo les voy a hablar es sobre las herramientas y recursos para la creación de esquemas.
Existen numerosas herramientas digitales diseñadas para facilitar la creación de esquemas, mapas mentales y diagramas. Algunos de los software o aplicaciones más populares son MyMaster. Esta es una app que ofrece una interfaz intuitiva y una amplia variedad de plantillas para la elaboración de los mapas mentales. EdgeMind. Este es un software ideal para mapas mentales complejos con múltiples opciones de edición y creatividad. Lucidchart. Este es otro software versátil para crear diagramas de flujo, UML y wireframes. Visio. Este es un software con opción profesional con amplias funcionalidades para la elaboración de un diagrama de la manera más completa posible. Microsoft PowerPoint. Esta permite crear diagramas básicos y presentaciones visuales. También permite crear mapas mentales, conceptuales, entre otros. Comparación entre métodos digitales y manuales. La elección entre métodos digitales y manuales depende de las preferencias personales, la complejidad del esquema y los recursos disponibles. Métodos digitales. Este método tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Una de las ventajas que tiene es la facilidad de edición, colaboración y almacenamiento para la visualización de los espectadores. Pero también tiene una desventaja, y es que esta sí o sí requiere acceso a un dispositivo electrónico y puede distraer con otras aplicaciones dentro del dispositivo. Métodos manuales. Estas, al igual que los métodos digitales, tienen sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas que tiene es que fomenta la creatividad. Esta no requiere de tecnología y puede ser más efectiva para algunos estilos de aprendizaje. Pero también tiene una desventaja, y es que este método tiene una dificultad para realizar cambios, tiene mayor riesgo de pérdida y menor facilidad para compartir la información realizada. A menudo se suelen cometer diversos errores al realizar esquemas. Es por ello que hoy les hablaré sobre cómo evitarlos y cómo mejorar la calidad de tus esquemas. El primer error suele ser la falta de claridad. A menudo los esquemas son demasiado complejos o están llenos de jerga técnica que dificulta su comprensión. Para evitar esto es importante usar un lenguaje sencillo y directo, preguntándote o preguntándole a una persona sin conocimiento previo si podría entenderlo. Si la respuesta es no, simplifícalo. Otro error frecuente es la organización ineficiente. Algunas personas tienden a colocar la información de manera aleatoria, lo que genera confusión. Una buena práctica es utilizar un enfoque lógico y jerárquico. Comienza con las ideas principales y luego desglosa los detalles. Utiliza viñetas o números para estructurar la información de una manera más clara. Además, muchas veces se comete el error de no revisar el esquema antes de usarlo. Es vital hacer un repaso para detectar posibles errores o áreas de mejora. Una revisión final puede ahorrarte muchos problemas durante la presentación. Para mejorar la calidad de tu esquema, te recomiendo 1. Definir tus objetivos. ¿Qué quieres comunicar y a quién? Esto te ayudará a mantenerte enfocado. 2. Utilizar gráficos o diagramas. Visualizar la información de manera gráfica puede facilitar la comprensión y hacer tu esquema más atractivo. Y por último, 3. Recibir feedback. Comparte tu esquema con alguien más y pregúntale si le resulta claro y útil. A veces, otra perspectiva puede identificar errores que uno no ve. Es por eso que, en resumen, al evitar la falta de claridad en una organización ineficiente y al revisar cuidadosamente tu esquema, podrás crear un documento que no solo sea útil, sino que también comunique de manera efectiva la información que quieres expresar. Y para terminar, nuestra interrogativa es: